Buenos días muchachos de octavo. Este video lo voy a grabar para explicarles cómo deben desarrollar Activity 7 and 8. Primero que todo quiero invitarlos a seguir las instrucciones porque la mayoría que me han enviado las guías no han escrito lo que es los conceptos de la temática de cada actividad. Cada actividad está basado en una temática y ahí en la guía está la explicación. Entonces algunos no lo transcribieron y acuérdense que las instrucciones son parte de los criterios de evaluación. Entonces a algunos les he retroalimentado y les he dicho que no han transcrito los conceptos. ¿Listo? Entonces, para iniciar, voy a compartirles la guía, the working guide, so you can see. Okay, this is activity 7. You have to develop the activity 5 from your textbook on page 16. So this one is the first activity. You have to listen to the podcast and fill in the blanks with the inventions and years from the word bank. Then circle could or couldn't to complete the sentences. So you have to, for example, complete it. You're going to listen, complete it, and then you're going to circle could or couldn't. You know that could is when it is possible to do something where you express ability to do something, and couldn't is lack of ability to do something. Yeah. So you're going to listen and you're going to complete it. For example, before the invention of the black box in 1953, investigators could or couldn't. Investigators couldn't know exactly what caused an airplane to crash. So that is what you're going to do. You're going to complete it with the invention and the year, and then you're going to circle could or couldn't, depending on the context or what you're saying in the sentence. Right? So it is couldn't. Inventors couldn't know exactly what caused an airplane to crash. But now they invent the black box, so now they can know what causes an airplane to crash, right? So you're going to complete it with the audio. I'm going to send the audio to you. Okay, and activity number 8, which is the last activity. We have two activities. We have develop activities 1 and 2 and 3 in your textbook on pages 18 and 19. So we have here, look at the pictures and write sentences about them as in the example. So these are 3 inventions. You're going to write something about it, something very short, following this example. Hay tres objetos que inventaron. Van a colocar una descripción corta, como en este ejemplo de microwave oven. It is a kitchen appliance. People use it to cook food in the blink of an eye. So the saccharin, you're going to look up information and write something very short about the saccharin. And the same with the penicillin, okay? That is what you're going to do there. Okay, on this activity, on the activity number 2, from the activity 8, you're going to read the headline of the article in exercise 3 and answer what is it that's about. So before you start doing it, you're just going to read what the headline, serendipitous inventions, happy accidents that change the world. So you're going to read that and then you're going to write in your textbook what is the text about. Just by reading the headline, you can know what the text is about. Solo van a leer el título y van a escribir en el cuaderno ustedes qué piensan de qué se trata este texto. ¿Listos? Con solo leer el título. Ok, entonces la otra actividad con el mismo texto, read and complete the text with the simple past form of the verbs in parentheses. Then listen to check. Bueno, entonces, para completar el texto, ustedes van a utilizar los verbos que están acá en paréntesis, los van a convertir al pasado. Entonces, in 1928, Scottish biologist Sir Alexander Fleming discovered, o sea, van a pasar los verbos al pasado, ¿listo? En este texto. Entonces, una vez ustedes hayan leído el texto, you're going to answer these questions. Van a responder estas preguntas. Find an answer to these questions in a reading. Where was Alexander Fleming born? Entonces, van a leer
where was Alexander? Aquí está. Entonces, pero ustedes tienen que responder también en el pasado. Acuérdense que estamos viendo la temática de pasado, ¿listo? Entonces van a responder en el pasado. Y finalmente, Activity 8. Bueno, en Activity 8, interview a person who lived in the 80s, ask what she used to and could do at that time. Follow the model and report in your notebook. Entonces, ustedes van a entrevistar a una persona que vivió en los 80, obviamente acá en San Andrés, y le van a preguntar, o sea, qué cosas solía hacer, utilizando el tema used to, qué cosas podría hacer y qué cosas no podía hacer. Entonces, ustedes van a seleccionar unas preguntas, obviamente, preguntando esas cosas. Eso ustedes lo van a reportar como en un párrafo, como este modelo. Entonces, in 1985, Diane was 10 years old, but then she used it. Mira que utilizaron use it to, que es una de las temáticas que estamos viendo. To play outside a lot, swim every day, and listen to Michael Jackson. She didn't used to walk to school. She could send text messages to her friends because cell phones didn't exist. But she could call them using a landline to come home and play Space Shuttle. Entonces, eso es lo que van a hacer. En este párrafo corto van a incluir used to y van a incluir couldn't y could. O sea, ¿qué podría hacer la persona? ¿Qué solía hacer la persona? ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer. No tienen que presentar las preguntas de la entrevista, simplemente lo van a reportar en un párrafo corto, dependiendo de la respuesta de esta persona que ustedes entrevistaron, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. En conversation para la otra semana, creo, que es la última entrega de conversation, lo que van a hacer es reportar, o sea, van a grabar un video con la información de la entrevista. O sea, el mismo párrafo que ustedes sacaron de la entrevista, de la información que dio la persona, ustedes lo van a grabar. Entonces, aquí está un modelo para que lo puedan seguir, ¿listo? Eso es lo único que hay que hacer en la tercera actividad de conversation. Grabar el video con esta misma actividad de Activity 8, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer. Igual si tienen dudas, inquietudes, me pueden escribir al interno. Recuerden, por favor, seguir las instrucciones, transcribir las temáticas, porque cuenta, es parte del criterio de evaluación. No siendo más, muchachos, espero que les sirva este material de ayuda, este material de apoyo mientras desarrollen la guía. Que tengan un feliz día.